Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí un lunes más. Ya, francamente, en marzo, mediados de marzo. Increíble. Y pues aquí estamos con una transmisión más de los rostros del cielo. Platicando más profundo de las heridas del alma, de nuestro cuerpo. Una de las principales ideas de esta serie de programas es reflexionar acerca de nuestro cuerpo. Hola abuela, qué gusto. Mi abuela Marta por aquí escuchándonos, saludos. Teniendo el placer de haber compartido contigo el sábado una deliciosa comida. Y entonces, bueno, como digo, esta serie es para hablar del cuerpo. Hola Patti, qué gusto. ¿Por qué tengo el cuerpo que tengo? ¿Para qué tengo el cuerpo que tengo? Llevarnos, y digo llevarnos porque me incluyo, a un amor propio verdadero, a un amor propio honesto. Porque si yo realmente quiero llegar a esa famosa autoestima o a ese amor propio, tiene que ser desde el cuerpo, en todos los ámbitos, y el cuerpo es el reflejo de todo mi cosmos personal, todo mi cuerpo físico, etérico, emocional, mental, álmico, inclusive espiritual, es el reflejo de lo que yo vivo en el interior, de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy sintiendo, de los programas biológicos que estoy poniendo en funcionamiento a cada momento. Les comparto que una anécdota, que no es anécdota, es una situación que acaba de pasar hace unos minutos, en donde voy subiendo la escalera y mi pie izquierdo se atora en el filito de un escalón. O sea, estaba casi por subir el escalón y se atoró en el filito y por más que traté de sostenerme, porque es de esas caídas en cámara lenta, no pude y bueno, finalmente caí, ¿no? Y caí del lado izquierdo, ¿no? Del pie que se me atoró fue el pie izquierdo, mi muslo pegó con la orillita del escalón y el lado izquierdo de la pierna izquierda de la rodilla también golpeó no sé con qué, ¿no? Y mi dedo chiquito del pie izquierdo chocó con quién sabe qué, ¿no? Y bueno, ya grité, me sobé, ya me puse ahí mi ungüento, todo lo que quieran, ¿no? Pero estoy recapitulando, ¿no? ¿Qué era lo que yo estaba pensando en el momento de la caída?
Y lo que yo estaba pensando en ese instante era de unos relojes, porque a mí me gustaban muchísimo los relojes, mucho, mucho, mucho. Tenía mi colección de relojes. Si tú me querías regalar algo, un reloj, ¿no? Me encantaban. Y ya tiene pues cerca de 3, 4 años, yo creo que ya para 4, que los dejé de usar prácticamente y, y ahí se quedaron guardados, ¿no? Y bueno, ahora que viene todo un movimiento en mi casa por el fallecimiento de mi hermano, de mi cuñado, de mi hermano, de mi papá, ¿no? Eh, Sale a relucir la idea de los relojes, ¿no? Porque, claro, a mí mi pasión por los relojes me la transmitió mi padre, ¿no? Que él eh, le gustaban mucho los relojes. Y siempre que salía de viaje me traía uno y pues me acostumbró, ¿no? Y en el fin de semana una persona me dijo que si teníamos relojes de mi papá podíamos venderlos o algo, ¿no? Este, y pues resulta ser que, pues, ¿cuál, no? Que no hay nada de relojes de mi papá. Y entonces así, qué raro. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y no lo quiero averiguar. Pero eso finalmente me llevó al día de hoy levantarme con la intención de revisar mis relojes y pues de sacar todos aquellos que... hola Isabel, buenas tardes, bendecido día igualmente, inicio de semana. Eh, pues sí, me llevó a revisar mis propios relojes, ¿no? Y decir, ¿para qué los tengo ahí guardados? No tiene sentido, ¿no? O sea, vamos a sacarlos, vamos a donarlos, regalarlos, venderlos o lo que sea necesario. Y me puse a escoger solo algunos cuantos, ¿no? 2, 3 que elegí para quedarme. Y en realidad no sé exactamente para qué, pero bueno, ahí están. Hoy estoy usando uno porque dije, bueno, si ya lo saqué, pues voy a usar uno de ellos. Pero los llevé a que ya todos estaban absolutamente sin pila. Ninguno tenía nada de pila. Y lo mismo le pasó a mi hija. Y entonces nos fuimos a un lugar que conocemos a cambiar pilas y ya, ¿no? Regresamos. Y justo cuando subía yo la escalera, yo venía pensando que en la bolsita en donde me llevé los relojes, que dónde había quedado, ¿no? No sabía, no me acordaba si la llevaba en la bolsa o, en fin. Eso venía pensando cuando me caigo. ¿A qué va esto? A esta idea del cuerpo y de los mensajes del cuerpo y del idioma del cuerpo y lo que el mensaje que mi cuerpo me está queriendo decir con esto, ¿no? Y bueno, estamos hablando del lado izquierdo, estamos hablando del lado materno, del lado del madres, hija, todos estos que están abajo de ti, ¿no? Como pudieran ser mascotas también, alumnos, eh, gente de la que tú cuidas, o la madre, ¿no? Todas aquellas personas que puedan significar una madre para ti. Y la pierna, que es el caminar, ¿no? El dar el paso hacia adelante, hacia nuevas cosas. Y que justamente, qué sincronicidades, porque justamente cuando conozco a la abuela Marta Pico, me hace una pequeña sanación ahí bueno,
Digo pequeña porque fue rápida, pero no creo que haya sido pequeña, en mi centro. Y cuando me levanto me dice, ¿quién te tiene cogida del lado izquierdo, ¿no? De la pierna izquierda. Y, bueno, ahí obviamente hay un tema importante tanto con mi mamá como con mi hermano, ¿no? Que también del lado izquierdo están los hermanos, ¿no? Y a partir de ese momento, no a partir de ese momento, sino que he estado en un proceso importante, ¿no? De soltar, desapegarme, modificar muchas cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa está del lado izquierdo? La parte emocional. Toda la parte de emociones, la parte del cerebro derecho, que es el femenino, ¿no? El de la lógica es el izquierdo, pero todo el femenino, el de este lenguaje no lógico, ¿no? Está justo en la pierna izquierda, todo lo emocional. Y ese ha sido mi trabajo. Entonces, sigo reflexionando y me doy cuenta, pues, que este asunto de los relojes, pues, tiene que ver con el tiempo también, ¿no? Con el tiempo que nosotros creemos que existe, sabiendo que, pues, solamente es una concepción de la mente en este espacio-tiempo en el que vivimos, ¿no? Se necesita ese espacio-tiempo para poder tener una encarnación o una experiencia en el mundo físico. Pero el tiempo es relativo, totalmente relativo a la situación en la que tú estás. Entonces, conectándolo después con los conceptos de las leyes biológicas, ¿no? En donde el sistema musculoesquelético, que es el sostén, huesos, músculos, articulaciones, ligamentos, eh, toda esta parte, ¿no? de articulaciones, importante. El proceso de este músculo esquelético es que cuando tú ya estás en una solución de conflicto, el tejido está débil, el tejido está destejido, el tejido que conforma el músculo o el hueso, el ligamento, está destejido porque cuando tuviste el conflicto se destejió para que tú tuvieras la habilidad de ser mucho más flexible, mucho más ágil, rápida, ¿no? Que pudieras responder a lo que sea que hayas tenido que responder. Una vez que solucionas, se empieza a retejer, pero eso significa que el espacio, o sea, el lugar donde está este proceso está débil, aunque no nos damos cuenta, ni cuenta nos damos que está débil, porque nosotros continuamos con nuestra vida diaria, el cuerpo nos sostiene, ¿no? Estoy leyendo aquí a Blanca. Gracias, Blanca, gracias. Sí, los tiempos son perfectos, así es. Entonces, cuando está la solución, este tejido está flojo, ¿no? No nos damos cuenta en realidad, pero es justamente, ¿no? el inicio de la solución
es justamente esos momentos en donde eres muy susceptible a las caídas, al falsearte el tobillo, a, a desbalancearte. Tu músculo esquelético no está al 100, pero no nos damos cuenta porque no estamos conectados plenamente con nuestro cuerpo. Y bueno, pues simplemente sé ahora que francamente estoy ahí, lo cual en este instante me da mucho gusto porque eso habla de que sí, el trabajo está hecho y realmente está fluyendo los procesos, se están acomodando las cosas, eh, todas las piezas están cayendo en su lugar, todo se está acomodando. Y ese es un gran mensaje para mí, ¿no? Y entonces es bien padre saber que tu cuerpo te habla, te comunica, te dice cosas. Y cuando lo sabemos escuchar, cuando sabemos hablar su lenguaje, vivimos mucho más tranquilas, en paz, mucho más conectadas, mucho más amorosas con nosotros mismos, porque es como voltear y darle gracias, ¿no? Eh, y claro, ahorita me está doliendo, por supuesto, ¿no? Digo, y no me está doliendo tanto como pudiera haberme dolido, porque tengo un ungüento maravilloso, ¿no? Y además, pues obviamente esta gran maravilla de la energía universal, ¿no? A través del Reiki o cualquier de estas técnicas sanadoras, ¿no? Y además, pues esta idea de te amo, ¿no? Y me sobo y me reencuentro con esa parte, le agradezco, la honro, le hablo, ¿no? Le hablo y verdaderamente acepto el mensaje, ¿no? Porque esa parte también es muy importante, esa parte metafísica de acepto el mensaje, gracias, lo honro, y entonces el cuerpo y todas sus células eh, pueden hacer que la recuperación sea mucho más rápida porque ya entendí, ya lo vi, ya tomé el mensaje y ya no es necesario tanto dolor, ni tanto sufrimiento, ni proceso tan largo, ¿no? Puede ser mucho más rápido, ¿ok? Entonces, bueno, pues espero que mi anécdota les sirva de algo, es ir continuamente desglosando estas ideas, ¿no? El martes pasado que doy una clase de restauración del ser los martes en la tarde y mis alumnas siempre me llegan, siempre suceden cosas, siempre, y entonces llegaron con algunos ejemplos de cuestiones del cuerpo, ¿no? Y les decía yo, es que me encanta porque de ahí, del ejemplo en, en el cuerpo, ahí el ejemplo viviente de algo, lo podemos revisar ese síntoma que trae el cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿De qué me está hablando? ¿Qué está pasando en mi vida? Eh, y entonces puedo llegar a esto, a esta conclusión final de te amo cuerpo, te agradezco, te honro. Es en el cuerpo en donde se lleva a cabo
el proceso divino. La divinidad está encarnada en el cuerpo, en ningún otro lado, en el cuerpo, en la materia. Ahí está encarnada. ¿Okay? Es importantísimo nuestro cuerpo y por eso estoy así duro y dale con este tema por todos lados. Hablo de esto porque tenemos que entender que nuestra iluminación, el proceso de ascensión y de iluminación y de la segunda venida de Cristo y del regreso al Padre, todo sucede en mi cuerpo, en ningún otro lado. Es en mi cuerpo, aquí sucede ese proceso. Y es un proceso personal. ¿Lo puedo acompañar con los demás que están alrededor? Claro que sí. Nos podemos dar la mano, podemos hacerlo en comunidad. Tenemos que hacerlo en comunidad, por supuesto. Pero es en el cuerpo, ¿ok? Entonces, pues entrarle a estos temas a fondo, ¿no? Y esta serie de transmisiones las quise iniciar específicamente con el tema de las heridas, porque es un tema que me permite ir entrando a la conexión que hay tan fuerte entre mis procesos mentales, álmicos y los procesos del cuerpo. Es un lugar en donde yo puedo hacer esta unión y puedo empezar a entender lo importante de mi cuerpo. ¿Okay? Ah, mira, interesante, muy interesante. La abuela Marta nos pone aquí que todo está sucediendo en nosotros y que Israel, ¿no? Ese lugar tan arquetípico, ¿no? de esto, donde vivió Jesucristo y donde hizo toda su obra, ¿no? Dice que quiere decir, está el sol en ti. Uh-huh. Está el sol en ti. Y bueno, en fin, ahorita me vino una idea, una idea me llegó de el templo, ¿no? Qué importante sigue siendo el templo de Israel. Y es un templo que ha sido peleado a muerte por las diferentes culturas, por las diferentes religiones o filosofías religiosas, porque cada uno lo quiere para sí, porque se cree que ese símbolo exterior que está ahí en un país llamado Israel es el lugar, ¿no? Es el gran lugar. Yo nunca he ido, pero me han platicado, ¿no? Que tienen horarios específicos para cada religión, para que puedan entrar a la parte del templo que le corresponde a cada uno, ¿no? Y entran, obviamente me lo platicaron personas católicas, entonces entran allí a parte del templo, creo que es donde está el supuesto sepulcro de Jesús, y hacen oración, hacen una meditación, se ponen en un estado supuestamente, ¿no? Meditativo y acá conectado, ¿no? Y llega la hora en la que es el cambio y los corren a patadas y a gritos y sálganse de aquí porque ya terminó la hora. O sea, ¿cómo? Perdón. Y se supone que ese es el lugar divino, ¿no? Bueno, ese templo, el famoso templo del que hablan todas las religiones, es esto.
Este es el templo, así, todo esto es tu templo. Por eso es la importancia tan grande de aprender este lenguaje. Aprender el lenguaje del cuerpo es un camino espiritual profundo, muy profundo. Y nos negamos, y no nos gusta escuchar, y es como, no es cierto. No, mejor lo que me diga la ciencia, el médico científico que sí ha comprobado las cosas, mejor que él me diga lo que yo tengo de enfermedad, que él me diga lo que yo tengo que hacer para curarme, que me dé el medicamento, que me dé las instrucciones, porque el médico científico sí sabe lo que me pasa a mí en mi templo, ¿no? Y cuando yo les digo continuamente que hay que estudiar anatomía, fisiología, no solo del cuerpo físico, sino también del cuerpo energético, es como, ¿por qué? ¿Para qué? Para eso están los que saben de eso. Ay, qué flojera. Ay, no. Hay que saber del hígado y del riñón y del estómago. ¿Y eso para qué? ¿No? O saber del código genético, de los cromosomas. ¿Para qué? Pues es tu templo, es donde vives. Y bueno, pues ese es el objetivo de estar ahora aquí, ¿no? Eh, en esta enseñanza. Ya las transmisiones pasadas, si es la primera vez que escuchas esto, bienvenido, bienvenida. En las transmisiones anteriores hemos ya puesto, ¿no? Las 4 heridas básicas. No, todavía no profundizamos, ahí vamos paso a paso, pero ya planteamos estas 4 heridas, ¿no? Rechazo, injusticia, que van de la mano, estas dos, y abandono, traición, que van de la mano. Más o menos hablamos cómo funcionan y presentamos la corporalidad de estas 4 heridas. Y decíamos, o yo les platicaba, pues, que cada una de estas 4 heridas tiene una corporalidad muy precisa y muy clara, donde la corporalidad del rechazado es muy delgadito, casi sin tono muscular, ¿no? Muy flaquito, ¿no? Después la injusticia es esa misma corporalidad, pero ya con un tono muscular más rígido, eh, y con, que se vuelve inflexible, ¿no? Porque es el rígido. Entonces, bueno, para terminar de hacer este así súper rápido repaso, es rechazo, su máscara es la huida, huyen de las situaciones y son súper delgaditos. Injusticia sigue siendo este cuerpo delgado, pero ya tiene un poco más de masa muscular, pero rígida, porque su máscara es la rigidez, ¿no? Se vuelven rígidos. Hablábamos un poco acerca de que prácticamente todos los abogados o todos los que se dedican a la parte legal, ¿no? Están en esa herida o tienen esa herida marcada ahí en algún lado. Uh-huh. Y después hablábamos que la corporalidad del abandonado, que es la otra herida, el abandono no es tan delgado, sigue siendo delgado, pero no es esta delgadez del rechazado, que es súper delgado. Este es lo que llamaríamos normal, ¿no? Alguien normal, pero su musculatura es como floja,
digamos. Están como encorvados, ¿no? Y su máscara es la dependencia. Son los más propensos a las adicciones y a las codependencias. Y después tenemos la traición, que es muy similar a la corporalidad, solo que para hombres esta parte se vuelve muy fuerte, ¿no? Y en las mujeres la cadera es la que está más fuerte. La máscara de la traición es el control, y donde más encontramos a las seres que tienen esta herida es en los gimnasios, ¿no? Porque les gusta mucho controlar su cuerpo. Entonces son los que más se ejercitan para tener el tono muscular necesario para controlar todo en su vida. Decíamos también que está muy interesante hacer un ejercicio en donde en una hoja yo dibujo mi cuerpo. No importa que no seas el gran artista y que dibujes muy bien, no importa, es nada más una representación para que tú te veas ahí en la hoja, ¿no? Y que marques qué lugares de tu cuerpo crees que tienes muy, muy delgados. Yo les decía que, por ejemplo, yo tengo la muñeca muy delgadita, entonces aquí tengo herida de rechazo. Entonces, mi herida primaria es el abandono, esa es la primaria. Mi corporalidad es muy de abandono. Pero también tengo traición. Está casi como 50-50 en abandono y traición. Pero hay algunas partes de mi cuerpo que tienen rechazo. Entonces es como ir viendo en mi cuerpo como en porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje le darías a cada parte? Y así es como el cuerpo nos habla. Y entonces cuando yo hago ya poner en papel esto que soy yo, lo puedo mirar y puedo reflexionar sobre ello y puedo estar consciente de estas heridas y de estas reacciones que yo tengo en la vida, porque todos estos procesos son inconscientes. Y recordemos que el inconsciente es entre el 80 y 90% de mi vida. Es el famoso iceberg, en donde la punta del iceberg, la que sí se ve, que sería la conciencia, es entre un 10 y un 20%. Para alguien así súper consciente, que ha trabajado un montón, puede llegar a ser el 30%, pero ya es así de estar verdaderamente en la conciencia, ¿no? Entonces el inconsciente es el que va a estar continuamente queriendo salir. ¿Y cómo lo voy yo a detectar? A través de las máscaras. Mi cuerpo me va a ir diciendo cuál es mi herida más importante y mis máscaras ya voy a estar pendiente. Y entonces de repente es como, claro, soy bien dependiente, soy controladora. Y el objetivo es poder gestionar de una mucho mejor manera mis máscaras y que ya no salgan así de repente de la nada, sino que yo elijo y decido en qué momento porto mi máscara. Y no se pone así nada más de repente, sino que yo digo, creo que en este momento voy a ponerme mi máscara de controladora. Más adelante, en las transmisiones que están por venir, hablaremos acerca de los regalos que hay
detrás de cada herida, porque cada herida tiene regalos, porque me hago experta en algo. Entonces el controlador se hace experto en liderazgo y cuando lo ejerce adecuadamente, el liderazgo como servicio, entonces es cuando yo trasciendo mi herida, trasciendo mi máscara, porque ya estoy utilizando esa información tan valiosa. ¿Okay? Entonces, ven, alcanzan a percibir la importancia de mi cuerpo como informante de mi camino espiritual. ¿Okay? Nos falta la última herida de irla esbozando, ¿no? Para después ir profundizando en todas ellas, que es la humillación. La herida de humillación es una herida complicada, es la más complicada porque tiene ahí un asuntito de que no es capaz de llevar hacia afuera esta humillación. Les estoy buscando la imagen, aquí está, del masoquista. Ahí la tienen. Es lo que nosotros llamaríamos el gordito. ¿No? Toda la acumulación de grasa está en el tronco. Pueden llegar a tener las piernas delgadas, los brazos delgados, pero todo su tronco, el cuello, tiene grasa. Hay una acumulación de grasa importante. Esto tiene una razón de ser. Okay. La herida de rechazo, de humillación, es una herida en donde el triángulo que yo les había hablado en un principio, en la primera transmisión, si no se acuerdan, vayan a la primera transmisión, ahí van a encontrar este concepto del triángulo. Nunca logro que se vean bien las letras, pero bueno, es este triángulo que me dice que en todas las heridas, y en realidad en todos los ámbitos de mi vida, hay una relación conmigo misma, hay una relación en donde yo doy al otro y hay otra donde el otro me da. Y así se cierra el triángulo, ¿no? Y aquí, por el ejemplo de este triángulo, dice, amo a los demás me aman, yo me amo. Y en el centro del triángulo dice, en el mismo grado, es un triángulo equilátero. Ese es el ideal es ese, en igual medida, exactamente en igual medida, yo amo al otro, el otro me ama y yo me amo. ¿Okay? En el caso de las 4 heridas, es el otro me rechaza, yo me rechazo a mí y yo rechazo al otro. O en el del abandono, el otro me abandona, yo me abandono a mí y yo abandono a los otros. O sea, siempre se da en los 3 lados. Resulta que en la humillación, ¿no? Es los otros me humillan, yo me humillo y ya. La tercera pata del triángulo no existe, que es esa de yo humillo a los demás. Esa no existe. El hecho de que no exista hace que esta herida de humillación sea la más difícil de portar, la más complicada. ¿Por qué?
todo lo llevo a mí mismo. Aquello que yo debería sacar hacia afuera, me lo quedo yo y me la paso justificando a todos los que me humillan, porque no soy capaz de regresar, ¿no? Y digo, no se trata de venganza, sino se trata de equilibrar mi triángulo y de irme dando cuenta de las cosas para yo poder poner límites claros y precisos. De eso se trata, no de lastimar al otro a propósito. Lo voy a hacer porque es parte del proceso y porque además con eso el otro aprende también, ¿no? Estamos interrelacionados, somos interdependientes todos con todos. Hasta el ermitaño más ermitaño es interdependiente del lugar en donde vive, es interdependiente con la naturaleza, con los animalitos, con el pasto, con los árboles. Uh-huh. Y eso es parte de este camino espiritual de aprender a vivir en comunidad, de aprender a ser interdependiente. ¿Okay? Y estas heridas del alma me ayudan en ese proceso. Son heridas que son heridas del alma, no del cuerpo, del alma, reflejadas en el cuerpo, pero son del alma que viene a trascenderlas para convertirlas en amor y compasión. Amor incondicional, compasión, misericordia. ¿Okay? Pero tenemos una gran herramienta porque ya nos desglosaron que mi corporalidad me dice hacia dónde tengo que caminar. ¿Qué es eso que tengo que aprender? ¿Dónde tengo que estar pendiente en mis relaciones? ¿Qué máscaras, con qué máscaras estoy jugando? Y aprender a jugar con ellas. Pero el de la herida de humillación le cuesta mucho más trabajo porque no tiene esta tercera pata del triángulo y entonces está desequilibrado. Es bien compleja y nosotros los humanos la hemos hecho todavía más compleja en los medios de comunicación que hemos permitido que nos controlen a nosotros con estos mensajes de que lo que vale y lo bonito, ¿no? Es el cuerpo perfecto, el cuerpo flaco, el cuerpo con las medidas específicas que dicen por ahí que hay que tener, ¿no? Y si tú estás fuera de rango, estás feo, no vales, y entonces la humillación se vuelve cada vez más grande y cada vez más grande, ¿no? Entonces, cuando nos presentan las famosas estadísticas, ¿no? De enfermedades en los diferentes países del mundo y nos presentan la estadística de la obesidad en el mundo, ¿no? Que además créeles la mitad de lo que te dicen. Te presentan las cifras, ¿no? Y te hablan de que hay países que tienen un nivel de obesidad enorme, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que en el momento en que nosotros estamos tomando esos mensajes, se hace más grande y se hace más grande y se hace más grande y se hace una bola de nieve, porque el mensaje en sí que llega a las televisiones de todos los seres están humillando al humillado. Y entonces el humillado no puede salir de su herida, porque lo que hace el humillado, en lugar de poner un límite a la televisión, apagarla y decir,
déjenme en paz y yo sé mi cuento, ¿no? Es como, ay, sí es cierto, sí, yo es que soy un cerdo asqueroso, como mucho, pero pues es que no puedo, no tengo fuerza de voluntad y luego las famosas dietas que les mandan, ¿no? Que son brutales, que terminan convirtiéndose en más humillación. No, es que yo no puedo con las dietas, no tengo fuerza de voluntad, soy una mala persona, eh, soy de lo peor. O sea, sí alcanzan a ver qué fuerte es esto, qué terrible es para la herida de humillación mundial, ¿no? Porque como planeta, esta herida está muy grande y nos está confrontando, nos está enfrentando con nuestra pobre calidad humana, con este ego exaltado. ¿Se acuerdan la transmisión pasada? Y si no, vayan a verla, estuvo bien interesante. Hablamos del ego y de las características del ego. Y una de las características favoritas del ego es juzgar y criticar y poner en el afuera lo que estoy sintiendo en el adentro. No me gusta lo que siento y entonces lo echo para afuera. Y es muy fuerte, porque hay un dolor profundo, muy profundo, en todas las heridas, en todas. Y en la de humillación es muy fuerte. ¿Ok? Porque no ayudamos, no ayudamos en el proceso de poder eh, trascender la herida cuando nos la pasamos juzgando cuerpos. En base a unas reglas puestas o impuestas por alguien que ni sabe, o a lo mejor sí saben y saben también que por eso están ahí humillando y humillando y humillando y humillando. ¿Okay? Eh, Tú podrías llegar a tener la herida de humillación, como yo decía, buscando partes del cuerpo, ¿no? Partes del cuerpo que estén así. Y la respuesta aquí es no. La herida de humillación es muy clara. Es esa corporalidad en donde la grasa se acumula exactamente en el tronco y se forma esta bolita, esta redondez, ¿no? En todo el tronco, incluido el cuello. Uh-huh. Brazos y piernas pueden o no estar gorditos. Donde está el marcaje claro de la herida de humillación es en este torso, en este tronco, ¿no? Desde el cuello hasta las pompas, así, ¿ok? Entonces, los que tienen herida de humillación, tienen herida de humillación. ¿Pueden estar teniendo también abandono y rechazo? Sí, claro que sí. Uh-huh. Ahora, las heridas de rechazo, abandono, injusticia, traición, ¿pueden tener gordura? Sí, pero es una gordura diferente, es una gordura muy localizada y de ciertas características, ¿no? No voy a profundizar mucho en ello, pero sí que puede ser. Eh,
Por ejemplo, la herida de traición en la cadera femenina puede tener mucha gordura, ¿no? O sea, puede ser que justo la cadera, las pompas, la cadera, estén muy gorditas, ¿no? Y esa es la herida de traición. Esa no es humillación, es traición, ¿ok? Solo por poner el ejemplo. Y les quiero leer un poquito justo de esta herida de humillación. Acuérdense que estamos revisando este libro que se llama La sanación de las 5 heridas de Lise Bourbeau. Muy recomendable junto con el otro libro que este es el inicial, las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Este es el que escribió inicialmente. Y después está este. Tiene otro libro también muy interesante que no lo tengo en físico, que se llama Obedece a tu cuerpo. Y es un libro súper interesante porque trae como una especie de diccionario, básicamente, ¿no? De qué significado podría tener cada síntoma. Me gusta más que el de Luis Hay, porque me parece un poco más específico y más directo y más atinado. Claro que finalmente me voy quedando mucho más con este libro último de Luis Felipe Espinosa de las leyes biológicas, que mis respetos, ese sí que es un diccionario en todo su esplendor, ¿no? Una explicación muy profunda de cada síntoma o cada diagnóstico muy puntual. Pero de obedece al cuerpo trae cosas muy interesantes. Si apenas te estás empapando de estos temas, ese libro pudiera ser muy interesante. Y trae una serie de preguntas que ahora las estamos nosotros intercalando. Estoy enseñando a mis alumnas en un proceso que ya nombré Restaurando el Ser. Estoy combinando una serie de técnicas que he aprendido en todo mi camino y las estoy estructurando en una terapéutica como muy puntual. Y justo tomamos las preguntas que hace Lise Bourbeau en ese libro, porque hace una serie de preguntas en el ámbito físico, mental, emocional y espiritual, acerca de un síntoma particular, ¿no? Por ejemplo, no sé, me está doliendo el dedo meñique, por decir. Y entonces se va preguntando cosas muy específicas en cada ámbito y la respuesta el primero es el físico. Las respuestas que tú pones ahí se usan para el mental y eso se usa para el emocional y eso se usa para el espiritual, como ya la gran respuesta de para qué tienes este síntoma, de qué te ha servido en la vida y para qué está presente ahora. Entonces, bueno, se los recomiendo mucho. No sé, igual y en una de esas lo leemos por aquí en esas transmisiones. Sí, eh, acuérdate que tú también eres parte de esto, que sin ti esto no es posible, ¿no? O sea, aunque parezca que aquí es un monólogo, en realidad es un diálogo y quiero que sea un diálogo y que este diálogo crezca y que tengas las puertas abiertas para preguntar todo lo que quieras, para expresar, para reflexionar, para que juntos, todos, en comunidad, logremos darle al cuerpo el lugar que se merece, ¿no? Y que se convierta en este camino espiritual, al restaurarnos
porque esta restauración de la que yo hablo tanto del ser está en el cuerpo. Es en el cuerpo donde se tiene que hacer esa restauración, ¿no? Cuerpo físico, etérico, emocional, mental, álmico, espiritual. Que estén en armonía, que estén equilibrados todos estos cuerpos. ¿Okay? Entonces, lo que yo voy preparando para estas transmisiones depende de ti, de lo que tú me escribas, de lo que tú me digas, de las pláticas que tengo con mis alumnas y con la gente que se acerca a mí. Aquí estoy para ti, no estoy allá muy lejos, no, estoy a un mensaje, o aquí en el chat, estoy a un mensaje de ti, no estoy nada lejos, así que, pues tú irás marcando, ¿ok? Entonces, para terminar la transmisión de hoy, les quiero leer esto, que dice así: he podido observar que cuando una persona vive una situación en la que esta herida está activada, o sea, la humillación, no intenta humillar a nadie más. Al contrario, intenta defenderlo o disculparlo. Sin embargo, suele ocurrir que los demás se sienten humillados por la conducta de la persona masoquista, ¿no? Pero fíjense que aquí está muy interesante porque no es que el que tiene la herida de humillación quiera humillar, como lo puede hacer el abandonado, el rechazado, el traicionado, el que tiene injusticia, ¿no? De querer rechazar, abandonar al otro. No, aquí no hay una intención de humillar. Sin embargo, es la conducta del masoquista lo que provoca que el otro perciba como si fuera humillación. No sé si queda claro, si no, bueno, vamos a seguir hablando de esto más tiempo. Muchos me han confesado haber sentido vergüenza por el sobrepeso de alguno de sus padres o por su conducta en el terreno sexual. Hablé en el primer capítulo del Triángulo de la Vida, que demuestra que somos con nosotros mismos igual que con los demás y acusamos a los demás de ser así con nosotros. Todas nuestras heridas están ya presentes en el momento del nacimiento. Su importancia viene determinada por la evolución de nuestra alma y por lo dominante que sea el ego. Pero la vida vuelve a empezar una y otra vez. Y como no recordamos nuestras vidas anteriores, es difícil saber nuestro nivel de evolución. Solo teniendo experiencias podremos ser conscientes de lo que nos queda por hacer. O sea, esto es bien interesante y bien importante porque en el cuerpo están las memorias de tus vidas pasadas. Entonces, tú vienes con un velo y tú no recuerdas, ¿no? Eso que viviste, pero tu cuerpo sí. Esa información está en tu cuerpo. Por eso digo que el cuerpo es el templo, el cuerpo es el camino espiritual, el cuerpo es ese cúmulo de información en el ADN básicamente, ¿no? En el ADN está toda esa información, está aquí, 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 aquí. Ajá, ok. Dice, las personas que sufren de humillación se sienten observadas por un poder superior y se creen a menudo culpables, sobre todo en el ámbito físico. ¿Por qué? Porque para sanar esta herida deben darse permiso para ser seres humanos y usar, y en especial disfrutar sus 5 sentidos. Detrás de esta herida se suele esconder una persona muy sensual que quiere disfrutar de sus sentidos, aceptándose y amándose a la vez. Como su ego está convencido de que eso no está bien, de que eso no es espiritual, esa persona se enfrenta a un gran dilema.
La principal característica física del masoquista es la redondez de su cuerpo, ya sea obesidad o no. Los individuos que sufren una gran herida de humillación tienen un cuerpo más voluminoso que la media, desde que son muy jóvenes. Creen que se dan permiso para ser sensuales tal y como desean porque se visten de forma provocativa y seductora. Comen mucho y dicen que se aman, que aceptan su peso o que tienen una vida sexual muy activa. Pero en lo profundo de su ser se sienten culpables de amar demasiado las cosas materiales, sobre todo ante Dios, esta autoridad suprema. Y así que solo quiero terminar diciendo que las personas que están viviendo la herida de humillación son unos grandes maestros para todos nosotros, porque justamente ellos tienen la clave de aquello a lo que venimos, que es disfrutar, disfrutar de nuestro cuerpo, disfrutar la vida, disfrutar nuestras sensaciones corporales, en la piel, en el gusto, en el olfato, en la visión, en el oído, el disfrute de la vida, el ser, eh, se me fue la palabra de esto, de este, de estas personas que les encanta disfrutar, ¿no? Esta sensualidad que nos ha sido muy prohibida. A todos nos han prohibido la sensualidad y precisamente estos seres con la herida de humillación tienen muchas claves para nosotros, así es que la invitación es a que dejemos de juzgarnos tan duramente unos a otros, señalándonos en nuestro peso, en nuestra gordura, ¿no? Y lo decía yo la vez pasada, que dejemos de estar poniendo toda nuestra atención en la comida y en lo gordo que estamos, o en lo flaco que estamos, o en las calorías, o que si, ¿no? O sea, vas a un restaurante con amigas y la plática gira en torno a, ay, no, eso no lo puedo pedir porque es horrible y porque tiene muchos carbohidratos y no sé qué, ¿no? Pues, ya les platicaré en otro momento algo bien interesante de que todos los seres humanos venimos con un diseño humano, explicado con las claves genéticas, que hasta mi forma de comer tiene que ver con ese diseño y es una forma especial para mí. ¿Okay? Y solo yo, bueno, yo y los que venimos en equipos, digamos, ¿no? Comemos de cierta forma en especial y tiene una razón de ser para todo el diseño de nuestra comunidad completa en esta maravillosa tierra, en esta maravillosa Gaia que también está iluminándose y ascendiendo en su propio cuerpo físico, del cual nosotros somos sus células. Así es que pues ámate, ama tu cuerpo, eh, aprovéchalo, recibe sus mensajes y cualquier duda o cuestionamiento, por favor, aquí estoy. Si lo sé, te lo digo, si no lo sé, pues lo invento o lo investigo o lo pregunto, pero entre todos lo haremos posible. Muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias, eh, abuela Marta, gracias Patti, Isabel, Blanquis y los que estén por ahí, los que vayan a oír más tarde. Gracias, 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 bendiciones, muchos besos, abrazos, los amo y pues por aquí estamos. Hasta la vista.